mi corazón, tu voz me dio dirección. Muy bien, hola a todos, reciban un cordial saludo. La paz de Jehová Dios, el Dios de Abraham, el creador de los cielos y de la tierra, les alcance a ustedes y a sus familias. Vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 17. Yo creo que sepan que sí, este primer capítulo de Romanos nos está tomando mucho tiempo, porque en realidad está tan lleno de tantos principios que es necesario que nosotros nos tomemos el tiempo que sea necesario para examinar cada uno de los términos que Pablo usa, porque nos van a dar una comprensión base de lo que Dios está tratando de enseñarnos a través del apóstol Pablo, por lo que vamos a leer nuevamente Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en realidad lo que Pablo dice allí, pues es una comprensión básica de su fe mesiánica, en especial todo lo relacionado con el concepto justo y justicia que aparece ahí en el versículo 17. Así que leamos Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en la palabra justo y justicia que aparece en el versículo 17, porque en realidad pues no hay un término o palabra que signifique y represente más para el judaísmo como para el cristianismo en general que la palabra justo y justicia. Y si nosotros no sabemos cómo Dios espera que nosotros entendamos esos términos, entonces vamos a tener un gran agujero en lo que respecta a nuestra fe y nuestra relación personal con Dios. Por lo que debiéramos preguntarnos: ¿y cuál es la justicia de Dios de que habla Pablo? ¿Y qué es lo que un justo es en un sentido bíblico, en un sentido general? Quiero darles una clave. Creo que no hay un libro en la Biblia que defina mejor lo que la justicia de Dios es y lo que un justo es que el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, por lo que yo les recomiendo que ustedes saquen tiempo para estudiar, para meditar, para leerlo. Muy bien, nosotros lo primero que vamos a hacer en nuestro estudio es definir. ¿Y cuál fue la palabra griega que fue traducida al español como justo y justicia? Hay personas que dicen que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no es cierto, no es así. Sin embargo, la carta a los romanos sí fue escrita en griego por Pablo, quien, aunque era un judío de habla hebrea, él también era fluido en griego y tuvo que comunicarse con los creyentes en Roma, que eran de habla griega. En este caso, la palabra griega que se tradujo al español como justo y justicia en nuestras Biblias es la palabra dikaio. Dikaio en griego. Dikaio. Esta es la palabra para justo. Y de esa palabra justo es la raíz de donde sale la palabra justicia, como en el español justo, justicia. Se escriben prácticamente igual, porque tienen la misma raíz. En este caso la palabra justicia es dikaiosin. 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 Y la escribo para aquellos que toman apuntes. Dikaio, justo, dikaiosin, justicia. Bueno, quiero recordarles algo que nosotros ya hemos estudiado y que además también hemos comprobado en nuestro estudio. Y es que Pablo, pues, expresó en griego una idea y un patrón de pensamiento hebreo, un principio hebreo. Porque recuerda, Pablo no es un gentil, Pablo es un hebreo que tuvo que comunicarse con los creyentes en Roma de habla griega, pues originalmente en griego. En otras palabras, Pablo plasmó en su carta a los romanos una idea, principio o patrón de pensamiento hebreo, lo plasmó en griego lo mejor que pudo. Por lo que nosotros vamos a tener que darnos a la tarea de averiguar, y entonces qué era lo que estaba en la mente del apóstol Pablo como hebreo cuando él escogió la palabra dikaio en griego. Pero ¿cómo vamos a hacer esa difícil tarea si Pablo es un hombre que lleva más o menos 1950 años de muerto? Así que ni modo de preguntarle a él. Sin embargo, en nuestro estudio nos vamos a volver hoy un poco técnicos. Y quiero que sepan algo. Creo que este es uno de los estudios más importantes que yo he compartido en toda mi vida sobre las escrituras. Por lo que yo te aconsejo
y te invito a que me sigas en este estudio. Muy bien, nos vamos a volver un poco técnicos en este estudio. Afortunadamente, hoy existen herramientas digitales que nos pueden ayudar un poco en esta tarea tan difícil de estudiar un idioma en su cultura original, en este caso el hebreo. ¿Qué estaba en la mente del judío Pablo? ¿Y cómo vamos a hacer? Bueno, aproximadamente 250 años antes de nuestro Señor y Salvador, Yeshua, el Mesías, nacer, antes del nacimiento de Jesucristo, las escrituras sagradas, en este caso nosotros le llamamos Antiguo Testamento, los judíos le llaman el Tanakh, fueron traducidas por primera vez del original hebreo al griego por primera vez. Eso ocurrió más o menos 250 años antes de Yeshua nacer. Esa misión la realizaron 70 sabios ancianos de Israel, escribas y fariseos, o hebreos, escribas y fariseos, se dieron a la tarea de traducir las escrituras del hebreo al griego. Esto ocurrió en Alejandría, Egipto, donde se estimaba que había alrededor de 1 millón de judíos viviendo en aquella ciudad en aquel tiempo. Por eso la traducción de las escrituras al griego se conoce como la traducción de los 70, porque fueron 70 sabios ancianos, escribas y fariseos de Israel, que hicieron este trabajo. También se conoce como la Septuaginta. Si tú la quieres buscar porque quieres ordenarla y comprarla en línea, en internet, pues posiblemente la vas a encontrar con el título en los números romanos. La L representa 50 y las dos X representan 10 cada uno. Ahí está el número 70. Por eso se llama la Septuaginta, que viene de 70. Muy bien. ¿Y en qué nos facilita a nosotros esto? El estudio de la carta a los romanos. Bueno, muy sencillo. Que cuando nosotros tomamos las escrituras, una porción de las escrituras, como por ejemplo el Salmo 51, que habla de la justicia de Dios, tomamos esa porción de la escritura y la comparamos con la traducción griega de los 70, la Septuaginta, pues nosotros vamos a poder entonces comparar y ver qué palabra en griego escogieron esos 70 ancianos de Israel para traducir un concepto hebreo. Y en este caso, cuando vamos al Nuevo Testamento y encontramos la misma palabra que fue escrita en griego, vamos a poder rastrear detrás de esa palabra griega qué principio hebreo hay. En este caso nosotros encontramos que la palabra dikaio, que se usa en el Nuevo Testamento, muy bien, la encontramos en la Septuaginta también, y fue usada por esos sabios hebreos para traducir el concepto hebreo Sedek o Sedek, que se escribe de la siguiente manera. Sedek. La misma palabra dikaio que aparece en Romanos capítulo 1, versículo 17. Sedek. Muy bien. Muy bien. Así que si en realidad nosotros queremos saber, sinceramente, honestamente, qué estaba en la mente de Pablo, a qué él se refiere con un justo y la justicia de Dios, pues vamos a tener que estudiar entonces el término hebreo Sedek para poder saber en qué estaba pensando Pablo, qué es lo que él trataba de decir, aunque lo dijo en griego, muy bien, lo mejor que pudo, con las palabras que encontró que equivalieran o se asemejaran a su significado, en este caso dikaio y dikaiosin, muy bien. Ahora, lo primero que debemos saber es que Sedek, justo o justicia, cómo se aplica a Dios, es totalmente diferente a cómo se aplica a nosotros los seres humanos. Es decir, tu justicia y mi justicia es muy diferente de la justicia de Dios. En lo que respecta a nosotros, muy bien, los seres humanos, Sedek, justo, pues puede indicar a una persona que es correcta delante de Dios. Es decir, esa es nuestra estatus deseado delante del Señor. En un español simple sería es estar bien con Dios. ¿Pero por qué estar bien con Dios? Por hacerlo correcto delante de Dios. Es muy importante que tengan en cuenta esta expresión correcto, hacerlo correcto, lo que está bien, lo que se debe hacerlo correcto delante de Dios. En algunas ocasiones, los traductores de la Biblia al español escogieron más bien usar el sinónimo perfecto para con Dios en vez de traducirse de como correcto o simplemente justo para con Dios. Y el término perfecto para con Dios, por ejemplo, se usó con Noé. Pues
implica algunas otras cosas que sacan la palabra fuera de contexto. Por ejemplo, perfecto implica impecabilidad, sin mancha, sin errores. Implica una persona, como dice la palabra, perfecta para con Dios. Pero ese no es el caso de Noé. Cuando Dios dijo en Génesis capítulo 6 que él se arrepintió de crear a todos los hombres, eso incluía a Noé también y a su familia. Muy bien. Sin embargo, ¿por qué Noé escapó del juicio de Dios, el diluvio? ¿Por qué fue salvo? Muy bien. Porque alcanzó la gracia de Dios. Porque Dios le dio su gracia, por cuanto él fue considerado un justo delante de Dios. ¿Y cómo Noé fue considerado justo? Porque le creyó a Dios, por su fe, por cuanto confió en Dios, confió que lo que Dios le estaba revelando era cierto, que venía un juicio. Además, hizo lo correcto, hizo lo que Dios le dijo que hiciera, siguió sus instrucciones, y por cuanto Noé confió en Dios, Dios le atribuyó esa confianza como justicia. Por eso Noé es declarado justo y recibe la gracia de Dios, que es ser salvo de ese juicio del diluvio universal. Y siempre ha sido de la misma manera. Con Abraham, Abraham confió en Dios, siguió sus instrucciones y fue declarado justo. Igual pasa contigo y conmigo en el Nuevo Testamento, por nuestra fe, por nuestra confianza en Dios. Falta ver si en verdad estamos siguiendo sus instrucciones. Por eso vamos a seguir con este estudio. Así que en realidad, justo, Sedek, pues puede significar hacer lo correcto. Es decir, está describiendo una acción o un comportamiento adecuado. Por eso es que la palabra Sedek, justo, está relacionada directamente con el concepto de pacto. Y aunque hoy nosotros no vamos a estudiar ese concepto de pacto, sin embargo, todos los creyentes debieran tener un profundo conocimiento de lo que un pacto es, el pacto de Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Muy bien. Ahora, ¿qué es un pacto? En un sentido sencillo, muy bien, que lo podamos definir con palabras sencillas. Bueno, en el concepto más sencillo posible, pacto es un acuerdo oral o escrito, ¿verdad? Es un acuerdo oral o escrito, puede ser formalmente en un papel, en el que dos partes pues acuerdan comportarse de cierta manera o hacer ciertas cosas acordadas. Ahora, desde el punto de vista hebreo, bíblico de pacto, ser justo significa hacer lo que Dios dice que hagas. ¿Qué es ser justo desde un punto de vista hebreo bíblico del pacto? Hacer lo que Dios dice que debes hacer. Pero seamos honestos y realistas. ¿Y dónde Dios nos dice a nosotros qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que agrada y desagrada su presencia? Bueno, la respuesta para el cristianismo en general o en su mayoría es que eso es muy personal, porque eso depende de tu relación personal con Dios y de mi relación personal con Dios y de lo que el Espíritu de Dios me revele a mí personalmente. En otras palabras, están diciendo que lo que es malo para ti no necesariamente es malo para mí, ni lo que tú debes hacer es necesariamente lo que yo debo hacer, o hasta que su Espíritu me lo revele. Sin embargo, yo leo en las Escrituras que para Yeshua, como para Pablo, como para el resto de los discípulos de nuestro Señor Yeshua, es en el pacto de Dios a través de Moisés, lo que los judíos llaman la Torá y el cristianismo llama la ley de Dios o la ley de Moisés. Ahí es donde Dios le dice al ser humano qué es lo que deben hacer y qué no hacer. Muy bien. Ahora, finalmente, justo, Sedek, pues puede significar lo correcto en un sentido ético, en un sentido como en el trato con el prójimo, es decir, lo correcto versus lo equivocado, lo justo versus lo injusto, y puede representar que una persona pues está en conformidad con las reglas y normas conocidas de parte de Dios. En la cultura hebrea, quiero que me presten mucha atención a esto, a una persona que es conocida por ser muy piadosa, por cuanto sigue cuidadosamente los términos del pacto que Dios estableció con Israel, a esa persona en la cultura hebrea se le llama un sadik. Un sadik. Y yo quiero que vean cómo Sedek y sadik comparten la misma raíz también. Justicia y justo. Un sadik o sadik.
y se escribe de la siguiente manera. Sadik. ¿Están viendo cómo comparten la misma raíz? Cómo se escriben con las mismas consonantes. Muy bien. Así que en la cultura hebrea, alguien que es muy piadoso porque sigue cuidadosamente los acuerdos del pacto establecidos con Dios, con Israel, es llamado un sadik. Y todo esto es importante que nosotros lo sepamos para saber qué era lo que estaba en la mente del apóstol Pablo. Por ejemplo, hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que son llamadas justos, sadiks, que son muy piadosos, que siguen cuidadosamente las leyes de Dios en su pacto, sus instrucciones, sus normas, sus reglas. Muy bien, dos de esos ejemplos entre los muchos que hay, por ejemplo, uno es el papá de Juan el Bautista, Zacarías, el papá de Johanán, Johanán ben Zacarías, Johanán o Juan, el hijo de Zacarías, muy bien, el cual se dice que él y su esposa Elizabeth eran justos por cuanto seguían cuidadosamente las leyes de Dios establecidas en su pacto. Otra de las personas que es llamada justo también, por cuanto era muy piadoso en seguir cuidadosamente los acuerdos de Dios en su pacto con Israel, es Joseph, o conocido en español como José, el papá de Yeshua, el papá de Jesús, el esposo de Miriam, conocida también en español como María, la mamá de Jesús, de Yeshua. Joseph es declarado un hombre justo por cuanto seguía cuidadosamente los acuerdos de pacto con Dios. Era una persona muy piadosa. Así que tanto justo como justicia hasta ahora, pues están estrecha y directamente relacionados con Dios. Pero por supuesto, cualquiera puede decir esa definición, que justo y justicia tienen una relación directa con Dios. Igual como la fe, el amor, el perdón, son conceptos que están directamente relacionados con Dios. Y la gente llega a esa conclusión muy simple por cuánto son conceptos y términos bíblicos. Pero ¿en qué forma están directamente relacionados con Dios? ¿Qué es lo que hemos estado diciendo hasta acá? Que están directamente relacionados con Dios por cuanto se encuentran directamente relacionados con el concepto de pacto, con hacer lo que Dios dice que debemos hacer y o no hacer lo que Dios nos dice que no debemos hacer, obedecer sus instrucciones. ¿Quién es alguien que está en pacto? Es alguien que está en una relación con el que ha llegado a estar con Dios en un acuerdo. En este caso, en las escrituras se nos habla, se nos pone el ejemplo de Israel, con quienes Dios hace un pacto, pero Dios ha hecho un pacto también con nosotros. Por tanto, nosotros, esa es la razón por la cual estamos aprendiendo. Ahora, vamos a seguir adelante nuestro estudio. Por otro lado, el concepto injusto o injusticia en las Sagradas Escrituras es solamente usado para referirse al ser humano y nunca a Dios. Y por lo general, lleva la idea de que una persona no es moralmente ética o correcta. Muy bien. Ahora, Sedek, justo, justicia, en cuanto a Dios, la justicia de Dios, pues es un poco más compleja. Sin embargo, está directamente relacionada nuevamente con el concepto de pacto. Y yo quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a entender con claridad cuál es la justicia de Dios. Muy bien. Y uno de los ejemplos, lo tengo anotados en mi libreta, es el Salmo 51:14. El cual dice aquí en el Salmo 51:14, es el rey David diciendo, dice el rey David: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y contará mi lengua tu justicia. David relaciona la salvación con ser librado de pecar, de hacer lo incorrecto. David dice que él va a contar de la justicia de Dios. David relaciona la salvación y la justicia como el resultado de la otra. Por causa de la justicia de Dios, David reconoce recibir la salvación, que es ser librado de pecado. Isaías 46:13 dice de la siguiente manera: este es Dios diciendo, haré que se acerque mi justicia. Está hablando de la justicia de Dios. No se alejará, que no se alejará la justicia de Dios. Y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. En este caso, quiero que se den cuenta, o en estos dos ejemplos, mejor dicho, tanto la salvación como la justicia, pues están entrelazadas. Una es el resultado de la otra. Donde está la justicia de Dios, está también la salvación. Por medio de la justicia de Dios, se recibe la salvación de Dios. En otras palabras, son términos paralelos. De manera
que la justicia de Dios, si lo pudiéramos decir de esta manera, tiene que ver con su intervención salvadora a favor de aquellos con quienes Dios tiene una relación. Que yo dije, la justicia de Dios es su intervención salvadora a favor de aquellos con quienes Dios tiene una relación. Y aquellos con quienes Dios tiene una relación siempre son aquellos con quienes Dios tiene una relación, son los que le adoran. Esos son los que le adoran, los que le sirven, son los que tienen una relación con Dios. Y en términos bíblicos, esos que le sirven y le adoran siempre son su pueblo del pacto. Por lo que quiero que vean que la justicia, la salvación y el pacto están entrelazados intrínsecamente uno con el otro. El pacto, la justicia y la salvación, todo son términos bíblicos por los cuales Dios quiere hacernos ver cómo Él se relaciona con el ser humano. Pero son están entrelazados, paralelos, la justicia, la salvación y el pacto de Dios. Por ejemplo, un ejemplo más, el Salmo 31:1, nosotros leemos: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Aquí la justicia personal de Dios parece manifestarse en su fidelidad a las promesas que Él hizo en su pacto de ser el libertador de su pueblo, de librarlo de los peligros y de los problemas. ¿Se dan cuenta? Aquí en este Salmo 31:1, el salmista está clamando ser librado, está clamando a la promesa de Dios de libertad que Dios ha hecho a través de son las promesas de su pacto que Él ha dado de personalmente Dios, por cuanto está en una relación de pacto. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel: si ustedes me oyen para poner por obra mis instrucciones, mis mandamientos, yo voy a ser su Dios y ustedes me serán un especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra, y yo lo voy a hacer de ustedes que sean para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Así que en el Salmo 31, la justicia personal de Dios se manifiesta en su fidelidad a sus promesas hechas en su pacto de ser el libertador de su pueblo de los peligros y problemas. Sin embargo, hay otro aspecto más de la justicia de Dios que es bueno que nosotros miremos, y que en uno de los lugares que se nos ayuda a entender ese aspecto de la justicia de Dios es el Salmo 50. Muy bien, y voy a parafrasear porque voy a resumir el Salmo 50. El tema del Salmo 50 es que el pueblo del pacto, Israel, el pueblo que está en una relación con Dios, siempre que hablemos del pueblo del pacto, es el pueblo que está en una relación personal con Dios. Muy bien, son los que le temen, son los que le adoran, son los que le creen, son los que le sirven y esperan en Él porque confían en Él. Y Dios se hace llamar y no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Por eso Dios se llama: yo soy el Santo de Israel, el Dios de Israel. Él es el defensor de Israel. Por eso yo hablo de Él cuando bendigo en mis oraciones como el Dios de Israel. Hago memoria de Dios. Dios se ha llamado el Dios de Israel. Ahora, en el Salmo 50, el pueblo del pacto, Israel, se ha extraviado, se ha apartado de Dios. No están actuando conforme a su justicia. Están invalidando sus normas, sus mandamientos. No están haciendo lo correcto. Y Dios los está llamando al arrepentimiento, o van a enfrentar su ira, la ira de Dios, el juicio. Muy bien. Así que en el versículo 3 al 6, nosotros encontramos que dice lo siguiente. Y yo quiero que sepan que personalmente yo creo que este Salmo 50 es un salmo mesiánico. ¿A qué me refiero con un salmo mesiánico? Que tiene que ver con una de las obras del Mesías, de Yeshua. En este caso como juez, como rey, juzgando a las naciones con vara de hierro. Y el juicio va a empezar por su casa. Muy bien. Por eso el juicio empieza por el pueblo de Dios. En este caso Israel y todos los creyentes que se consideran estar dentro del pacto de Dios. Así que este es un salmo mesiánico. No sé si los hebreos, los judíos lo ven como un salmo mesiánico. Yo sí lo veo como un salmo mesiánico. Y dice el versículo 3 al 6, dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Ten presente eso. Fuego consumirá delante de él y tempestad le rodeará. Lo primero que quiero destacar de este salmo es: mira el escenario.
es una imagen que produce temor. Dios no va a callar. No importa que tú te consideres el hijo de papi, en este caso, papi Dios, que tengas 20, 30, 40 años como creyente, que prediques, que hagas misiones. Si practicas la injusticia, Dios no callará. Él no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad le rodeará. Mira cómo dice, convocará a los cielos arriba y a la tierra. Dirá, juntadme a mis escogidos, aquellos que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios, Adonai, Jehová, es juez. Por lo que nosotros podemos ver aquí, que la justicia o la salvación de Dios está envuelta en su justicia, en que Dios es juez. En otras palabras, Dios, Él mostrará misericordia y liberará a aquellos que son fieles a su pacto. Eso es lo que está diciendo acá en el Salmo 50. Juntadme a mis escogidos, aquellos que hicieron pacto con sacrificio, porque los está llamando al arrepentimiento. Ustedes son mi pueblo, juntadme. Es hora de juzgar. Muy bien. Y convoca a los cielos arriba, a la tierra abajo. Eso fue lo que dijo Moisés. Moisés, cuando realizaron el pacto en el monte Sinaí, en el monte Oreb, Moisés dijo, he aquí yo invoco a los cielos y a la tierra como testigos de que Dios los va a introducir en la tierra prometida y va a cumplir las promesas de su pacto. Pero he aquí yo invoco a los cielos y a la tierra como testigos que si ustedes se apartan de sus instrucciones, porque se sienten muy confiados, porque empieza a irles muy bien y ustedes se olvidan de Dios para no poner por obra sus mandamientos, yo pongo a los cielos y a la tierra como testigos de que las maldiciones que están escritas en este libro de la ley van a venir sobre ustedes. Pero cuando ustedes se encuentren por allá lejos, al final de los días, cuando se encuentren por allá viviendo como esclavos entre sus enemigos, cuando sean desterrados y sean enviados cautivos, si allá donde están se arrepienten, Dios también se va a acordar de su pacto y los va a traer también de las lejanas tierras para hacerlos morar en la tierra que prometió a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y en el libro de Revelaciones también se nos dice que van a haber dos testigos. Esos dos testigos son los cielos y la tierra. Muy bien, porque son los testigos de Dios. Así que Dios, en este salmo, Dios promete mostrar misericordia y librar a aquellos que son fieles a su pacto. Muy bien. Pero por otro lado, castigar e incluso rechazar a aquellos que no lo son. Y Dios es el único juez de esta determinación. Muy bien. Ahora, resumamos un poco lo que nosotros hemos visto hasta acá. ¿A qué se refiere entonces Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17, con la justicia de Dios? Bueno, primeramente que todo, él lo está diciendo como el atributo de Dios. Hay personas que dicen que la justicia no es una definición de diccionario. Y es cierto, justicia no es la definición de un diccionario. En un diccionario simple del mundo diría que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero justicia, bíblicamente, tiene que ver con un atributo de Dios. Dios es el justo, como de la misma manera que Dios es amor, Dios es verdad, Él es la verdad. Él es el amor verdadero. Él es la justicia. Por tanto, por cuanto es la esencia de Dios, es uno de sus atributos, que quiere decir que Dios siempre hará lo correcto, porque Él siempre será justo. ¿Por qué Dios siempre hará lo correcto? Porque Él siempre será justo. Y nosotros, que hemos sido justificados y llamados a ser justos, debemos hacer entonces ¿qué? Siempre lo correcto, siempre seguir la justicia. Eso es lo que la Biblia dice, seguir la justicia y la verdad. Seguir la justicia y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que Pablo lo dice como uno de los atributos de Dios, en que Dios siempre hará lo correcto, porque Él siempre será justo. Por lo tanto, Pablo también está hablando de la actividad de Dios, mover a los seres humanos de estar en una posición de estar mal delante de Él, a una posición de estar justos delante de Él. ¿Cómo? Si se arrepienten y si confían en Él
creyendo en Él a través de cómo Dios ha decidido salvarlos. En este caso es a través de su Hijo, Yeshua el Mesías, que murió en la cruz. Ese es el medio de salvación. Ese es el mensaje del Evangelio de salvación. Y es lo que Dios espera que nosotros recibamos y creamos. Muy bien. Pero para la mente de Pablo también está la actividad de Dios, establecer el bien dentro de los seres humanos. Muy bien. Y también juzgar a aquellos que están equivocados, como nosotros lo vamos a ver al seguir mirando Romanos capítulo 1, porque Pablo va a llegar a una parte donde va a hablar del justo juicio de Dios, donde Dios va a juzgar a los hombres. Pero para el cristianismo, tristemente, justo o justicia o justificación, pues ha sido resumida una simple frase que quepa en una calcomanía que se pueda pegar en el bumper trasero de un auto, que es: justicia significa para el cristianismo salvar al pecador, o justificación. Así es como se define la justicia de Dios, como justificación. Pero en la mente de Pablo, en la teología de Pablo, como en cualquier otro lugar de las Escrituras que nosotros encontremos la palabra justificación o justicia o rectitud de Dios, significa su voluntad salvadora a favor de su pueblo del pacto. ¿Qué significa justicia de Dios? Su voluntad salvadora a favor de su pueblo del pacto. Su pueblo del pacto son aquellos que siguen sus instrucciones. ¿Cuáles? ¿Dónde están esas instrucciones? En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. Por eso, quiero que se den cuenta que cuando Pablo está hablando en la carta a los romanos, usa palabras claves. Él habla del Evangelio de Dios que Dios había prometido antes en las Sagradas Escrituras por medio de sus profetas. Habla del poder de Dios, habla de la salvación de Dios entonces, y habla de la justicia de Dios. Pablo usa todos estos términos entrelazados para mostrar que Dios ha hecho nuevo su pacto, el pacto que fue quebrantado, lo ha renovado, lo ha hecho nuevo, bajo mejores promesas, por medio de la cual, y en este caso por medio de Yeshua su Hijo, Él trae el cumplimiento, las promesas hechas a Abraham, de bendecirlo a él, a su descendencia, y a través de él a todas las familias de la tierra. Lo que le estoy tratando de decir es que para Pablo judío, estos términos que Pablo usa del Evangelio, el poder de Dios, la salvación y la justicia están entrelazados, están mezclados el uno con otro. Porque, por ejemplo, el poder de Dios se refiere a la salvación de Dios. La salvación de Dios ocurre por el poder de Dios. La justicia de Dios expresa su voluntad salvadora, ¿verdad? Y el Evangelio contiene o manifiesta pues el poder de Dios para salvar, ¿verdad? Así que todo esto es lo que la justicia de Dios. Yo espero que ustedes me estén entendiendo cómo estos términos están entrelazados. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo con el tema justicia y ser justo delante de Dios? Por lo que al seguir leyendo Romanos capítulo 1 versículo 17, la parte B, nosotros encontramos que Pablo dice: como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo no se está inventando este pasaje. Pablo no está recibiendo una nueva revelación. Pablo, como dice, como está escrito, Pablo está citando a uno de los profetas. Este es el profeta Abacú. Abacú 2:4 dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué está diciendo Abacú? Que el alma que no es recta es aquella que está en contra de los mandamientos de Dios. Sea que los conozca o no los conozca directamente, que estén escritos, como vamos a ver mucho más adelante en el estudio de la carta a los romanos, lo que de Dios se conoce es manifiesto. Nadie tiene que decirnos que es malo matar. Por naturaleza nosotros nos damos cuenta que es malo matar. Dios ya ha puesto eso ahí, está en nuestra conciencia, en nuestra moral. Es parte de la ley natural. La luz nos muestra, la luz para nosotros representa algo bueno, mientras que la oscuridad nos representa algo no bueno, ¿verdad que sí? Produce temor, la luz produce tranquilidad. Las leyes naturales nos dan testimonio. Así que, sea que conozcamos la ley escrita de Dios o no la conozcamos, nosotros reconocemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Muy bien, no tenemos que andar
con un manual escrito, leyendo los mandamientos. Ya lo sabemos, como nadie tiene que ir en un carro leyendo el manual de conducción. Ya aprendemos, reaccionamos moralmente, conscientemente, sabemos que debemos parar o seguir. Muy bien, conocemos las reglas, se vuelven intrínsecas en nosotros, muy bien, y Dios las ha puesto en nosotros también desde que fuimos creados. Aprendemos lo bueno y lo malo. Algo sabe bueno, algo sabe malo, aprendemos a distinguir. Espero que me estén siguiendo. Así que cuando Abacú dice, el alma que no es recta se enorgullece, ese no reconoce el pecado, mantiene una posición de altivez, de soberbia, de orgullo, y no se humilla delante del Creador para reconocerle y darle honra. Más el justo, en este caso el justo es el que hace lo correcto. Hacer lo correcto tiene que ver con arrepentimiento también, con reconocimiento de que nosotros somos criaturas y tenemos un Creador, y Él como nuestro Padre le debemos honra. Muy bien, también si somos su pueblo debemos ser fieles, obedientes, ¿verdad? Cómo es nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Así que más el justo por la fe vivirá. La palabra justo que Abacú usó es la palabra que nosotros vimos, sadik, y representa una persona piadosa que cuidadosamente está siguiendo las instrucciones dadas por Dios en su pacto. Y Pablo, justamente, él pensó y quiso decir eso cuando él escribió a los romanos, aunque lo dijo en griego, dicaio, pero él estaba pensando en un sadik, en un justo, muy bien, en alguien que por cuanto ha creído en Yeshua el Mesías para salvación, en este caso los romanos, muy bien, y que han sido librados entonces de la culpa del pecado, pues a ellos ahora quienes van a alcanzar la promesa, pues Pablo habla de ellos, que ellos deben perseverar, continuar en ese camino de seguir confiando. En ese caso es de hacer la voluntad de Dios, de seguir creyéndole a Dios, siguiendo sus instrucciones en cuanto a lo que es justo y lo que es injusto, lo que es aprobado y desaprobado por Él, lo que Dios dice que se haga versus lo que Dios dice que no debemos hacer. Muy bien, así que depende del justo seguir viviendo esa vida de justicia. Lo que dijimos en la clase pasada. Pablo, al hablar de la fe, está hablando, la fe está expresada en un presente continuo, en que no es simplemente que la persona creyó una vez cuando hizo su confesión y confesó a Jesús como Señor y Salvador, sino que se espera a esa persona que siga confiando, que siga creyendo. Más el justo, el que ya ha pasado de una condición de mal a una posición de estar justo delante de la presencia, Dios espera de él que él siga viviendo una vida de justicia. ¿Cómo? ¿Cómo si no sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer? ¿Cómo va a actuar ahora el cristianismo si han aceptado la falacia, el engaño, la mentira de que las leyes de Dios, en este caso expresado como el Antiguo Testamento, ha sido abolido, caduco y ya no sirve para nada, y ahora estamos bajo una nueva alianza y un nuevo pacto, ahora supuestamente sin leyes, y el que quiera obedecer las leyes de Dios, pues a esa persona se le llama caído de la gracia, por lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3. El que se justifica por la ley de la gracia ha caído. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia, ¿verdad que sí? Por lo tanto, caer de la gracia es totalmente lo opuesto. Un día vamos a llegar al libro de Gálatas, pero nosotros quiero que sigamos acá en el libro de Romanos. Así que después de todo, es en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, donde Dios nos dice qué hacer y qué no hacer. Yo quiero que vean ustedes que la afirmación de Pablo de que siempre ha sido así. En otras palabras, Pablo está expresando que para Dios siempre ha sido así. Son los justos los que alcanzan la promesa. Son los justos los que alcanzan la gracia. Por eso la salvación no es el propósito final. La salvación fue el medio. Es lo que Dios tuvo que hacer para movernos de una posición de mal
ante Él a una posición de estar justos delante de Él, aceptables, justos en su presencia, que la salvación, quitar el pecado, fue algo que tuvo que pasar. Pero la meta de Dios es que nosotros heredemos la vida eterna. Por eso dice, más el justo por la fe va a alcanzar esa promesa de la vida eterna, que tiene que ver primero con ser librado del juicio final. Muy bien, por cuanto Dios le atribuye con la gracia. Dios da la gracia como un regalo. ¿A quiénes? A los justos. ¿Y quiénes son los justos? Son aquellos que confían en Él, que le creen a Dios, por tanto que le siguen, que le obedecen en lo que Dios dice que deben hacer, cómo debemos vivir. Y la afirmación de Pablo de que esto siempre ha sido así, él lo retiene o lo afirma bajo la declaración como está escrito. Mas el justo por su fe vivirá. Por eso Pablo cita las escrituras para decir, siempre ha sido así. Y con ustedes, romanos y creyentes, todos los que van a leer la carta a los romanos y que dependen de los escritos de Pablo, siempre ha sido así. Dios lo definió en su ley. Habacuc está hablando de eso, el justo por la fe vivirá, y Pablo cita a Habacuc, cita las escrituras para decir, como está escrito, así es como es, el justo por la fe vivirá. Siempre ha sido de esta manera, que el justo vive por la fe. ¿Y de dónde Habacuc y Pablo sacaron estas palabras? Pablo las sacó de Habacuc. Habacuc, quien vivió 600 años antes de Yeshua el Mesías nacer, ¿la sacó de dónde? Pues de las Sagradas Escrituras, de Abraham. Génesis capítulo 15 versículo 6. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Siempre ha sido de esa manera. Por lo tanto, nosotros no debiéramos redefinir a Pablo para tratar de defender nuestra propia ideología, nuestra manera doctrinal de ver las cosas. ¿Por qué yo digo que redefinir a Pablo? Porque si nosotros comparamos las escrituras, el pasaje de Habacuc 2:4 que cita Pablo, mas el justo por la fe vivirá, nosotros damos cuenta que Habacuc dice, aquel cuya alma se enorgullece, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sin embargo, al español se tradujo en el libro de los Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Sin embargo, el original dice por su fe. ¿Por qué? La fe es un don de Dios. Somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, sino a través de la fe, la cual es un don de Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 4, creo que es que lo dice, ¿verdad? Efesios 2:8. Muy bien, somos salvos por gracia por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues la fe es un don de Dios, la gracia es un don de Dios. Muy bien. Sin embargo, una vez que hemos sido salvos, ¿por qué es un don de Dios? Porque nosotros no teníamos nada para dar. Nosotros no podíamos tener mérito, no hay obras, no podemos alcanzar la salvación por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, Dios, quien tenía un plan de salvación, envía su palabra, porque la palabra salvadora es la que nos transforma, ¿verdad? El que la escucha, la oye, para confiar en Dios, Dios le atribuye justicia. Es justificado y alcanza la gracia salvadora. Pero una vez que la persona ha recibido esa nueva vida de justicia, no es borrón y cuenta nueva, no es restaurar al hombre viejo. El hombre viejo debe morir juntamente con Yeshua, con Cristo en el madero. Como dice Pablo, con Cristo, con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Yeshua el Mesías vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en esta carne, lo vivo por la fe, para honrarlo a Él. Vivo una vida nueva, el hombre nuevo versus el hombre viejo. No se trata de restaurar el hombre viejo, se trata de vivir una vida nueva en la cual se ha recibido una vida de justicia, una vida que es aceptable delante de Dios. Muy bien. Ahora se espera de ese hombre justo que siga viviendo esa vida de justicia. Eso es lo que Pablo está expresando en Romanos capítulo 1, versículo 17. Y siempre ha sido así. Voy a terminar con este ejemplo. Israel, la nación que fue liberada de Egipto por mano de Moisés, ellos no se les dijo que debían
obedecer y vivir una vida de justicia para poder ser librados de Egipto y alcanzar las promesas hechas a su antepasado Abraham. No, no fue de esa manera. Y cualquiera que diga eso, pues no ha leído las escrituras. Israel primero fue redimido, primero fue librado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Tú y yo primero fuimos librados de la esclavitud del mundo, del pecado. No se nos dijo que viviéramos una vida de justicia para alcanzar la redención, la salvación. ¿Verdad que no? Israel tampoco. No se les dijo que debían primero obedecer una serie de leyes y vivir una vida de justicia para ser librados de Egipto. No. Primero fueron librados, igual que tú y que yo en el presente por Yeshua, fueron librados de Egipto, fueron redimidos. Y después que fueron redimidos, se les invitó si querían estar en un pacto de relación con Dios. Si ellos decían que no, no había ningún problema. Eso no representaba que iban a caer en maldición, que Dios los iba a fulminar en el momento. No, significaban que ellos no iban a tener una condición especial de pueblo. Ellos no iban a ser el pueblo de Dios, ellos iban a ser como un pueblo cualquiera, más de la tierra. Y al final, pues iban a seguir el mismo destino de las naciones siguen. Muy bien. Pero si ellos decían que sí, no solamente iban a traer bendiciones, muy bien, todas las promesas del pacto significaban que ellos debían entonces seguir los acuerdos establecidos en el pacto que Dios estaba haciendo con ellos, donde Dios se comprometía a ser su Dios y nunca dejar de serlo, y ellos se comprometían a ser su pueblo fiel, a seguir sus instrucciones, sus mandamientos, los cuales no son gravosos, no están arriba en el cielo para que alguien diga quién los puede ir allá y traerlos para que pueda vivirlos, o están al otro lado del mar como queriendo decir que son muy difíciles de cumplir. No, los mandamientos de Dios son simples. No hay nada de difícil en ellos. Es nuestra humanidad y es nuestra imperfección. Muy bien, es nuestra condición caída que nos cuesta a nosotros la obediencia a Dios. Ahora, Israel primero fue redimido y después se le dieron las instrucciones del pacto por medio de las cuales, si las obedecían y ponían por obra, cuidaban de ellas, ellos iban a alcanzar las promesas hechas a través de Abraham, que fue un pacto incondicional, donde Dios los iba a introducir a la tierra prometida y ellos iban a ser luz y sal de la tierra, una bendición para las naciones. Muy bien, iban a ser librados de grandes peligros y de grandes males. Igual es para nosotros en el Nuevo Testamento. Somos redimidos primero, por gracia, no hay mérito. Simplemente Dios está cumpliendo el pacto hecho a Abraham, las promesas hechas a Abraham a través de Yeshua. Pero una vez que hemos sido redimidos, si queremos estar en el pacto con Dios, Dios nos dice que vamos a alcanzar la vida eterna y ser librados del juicio venidero, de la ira de Dios, si cuidamos nuestra vida de justicia. Más el justo por su fe vivirá. Muy bien, espero que este estudio sea de mucha bendición. Posiblemente he ido muy rápido queriendo expresar todos los conceptos y todo lo relacionado a este concepto de justicia y de justo. Tú le puedes volver a ver el video, estudiarlo, mandarme tus comentarios, hacer las preguntas. Por ahora, nosotros nos veremos en el próximo video. Deseo que el shalom, la paz, la misericordia, la gracia de Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios, el Santo de Israel, te alcancen a ti y a tu familia mientras caminas en pacto con Yeshua el Mesías, el Hijo de Dios. Shalom, bendiciones.